Les damos la bienvenida a un nuevo programa de La Hoja Suelta, este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan sus anfitriones con mucho gusto como siempre, Wendy Osorio. y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. En este programa no vamos a dejar pasar un tema que está circulando en este mes, que se trata de las diversidades, porque pues aunque mucha gente lo niegue, ahí están, existen, existieron y seguirán existiendo porque pues básicamente conforman esta heterogeneidad del ser humano. Les damos con mucho gusto la bienvenida a un historiador, divulgador y maestro, Ismael Espinosa. ¿Cómo estás? Hola, hola, saludos a todos, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, es importante esto que mencionas. Las diversidades existieron, existirán, pervivirán, y creo que estamos en un contexto, más bien en una coyuntura en la que se están rompiendo muchos moldes, y creo que es un buen momento para poder iniciar a hablar de nuestra historia, recuperarla y visibilizarla, que eso es creo que lo que vamos a un poco a tocar ahorita, pero no me adelanto. Claro que sí, pues mucho gusto, muchas gracias por estar aquí, Ismael. Y bueno, tú lo mencionaste, ¿no? Desde la historia también se puede como recuperar de algún modo parte de estas historias, ¿no? Y bueno, vamos a empezar también pues hablando de ese tema porque bueno, tú eres historiador de formación y de profesión también, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de esto desde la historia, pero bueno, cuéntanos qué es la historia, Ismael. Bueno, creo que a veces la pregunta como que nos intimida mucho a los historiadores o a los que nos dedicamos a las ciencias sociales. Creo que historia tiene muchas respuestas, pero desde mi perspectiva, creo que puedo decir que es la narrativa de los sucesos del pasado, no solamente en la que se ve la intervención del hombre, sino más bien todo el contexto que rodea al hombre, ya sea por cuestiones materiales, sociales, culturales, económicas, políticas, pero que a final de cuentas son un entramado que nos reflejan la construcción de nuestra realidad. Yo veo a la historia como un análisis, una disciplina que se encarga de revisar todos estos procesos y para darle una explicación precisamente a lo que estamos viviendo. Y creo que al quedarme con esta respuesta de que la historia es solamente los sucesos del pasado o los sucesos en las que la humanidad estuvo, sería una respuesta muy sencilla, muy corta. Creo que la historia no solamente se enfoca precisamente en analizar esto, sino que tenemos que también entender su materialidad, sus cuestiones sociales, sus cuestiones que construyeron precisamente todo aquello que rodeaba al ser humano en determinada época. No podemos dejar de lado que la historia también podemos hablar desde la medicina, desde la tecnología, desde la arqueología, porque a veces también como que somos muy celosos en nuestras disciplinas y que no puedes hablar de la historia, de la arqueología sin la historia o de otra cuestión similar. Y creo que la historia es una carrera o es una disciplina muy interdisciplinaria en la que se nutre de muchas cosas y que a partir de eso podemos dar una explicación más concreta, más acercada a esas, o más bien una reconstrucción de lo que pasó en ese momento, pero también hay que tener mucho cuidado con nuestras fuentes. Yo no entiendo a las fuentes como solamente un mero documento o solamente un elemento material, sino que nos puede brindar todo un contexto social desde la perspectiva de que, para qué servía en el pasado y en la actualidad, cómo se ha ido actualizando, por así decirlo, ese objeto para tenerlo en nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que yo también me enfoco en mis clases de historia, principalmente que yo doy ahorita secundaria. Muchos alumnos me llegan y me dicen, es que historia no me llama la atención porque son cosas del pasado y a mí no me interesa. Digo, bueno, si nosotros hacemos una perspectiva desde tu casa, desde el propio jarrón que usas para el agua, para un vaso, lo que sea, ¿cómo podemos encontrar la historia a partir de eso? Bueno, si lo vemos desde una licuadora, la revolución industrial, la segunda revolución, etcétera, etcétera, y ver cómo poco a poco se fue transformando. Lo mismo lo pasa precisamente con las diversas perspectivas de la historia, desde el campo político, económico, social y cultural, como un elemento que nosotros cotidianamente realizamos
cómo ha tenido toda esta presencia desde el pasado, cómo se ha ido modificando, cómo hacer, por ejemplo, las estructuras sociales, cómo se han ido modificando desde un pequeño núcleo tribal que empezó en la antigüedad, cómo se fue forjando una sociedad en estas civilizaciones antiguas, hasta llegar a todo el relajo que nos conforma precisamente hoy como sociedad, ¿no? Entonces, creo que decir simplemente historia es el relato de los sucesos del pasado de la humanidad se queda muy corto. Yo sí veo la historia como algo muy complejo, como un proceso que se debe de ver no solamente como fecha, dato, suceso, personaje, sino entender ese suceso, en qué estaba inmerso, en quiénes estaba recayendo esa situación, cómo se modificó en ese momento y cómo nos llega en la actualidad ese proceso. Esa es como que mi humilde opinión. Claro, porque precisamente esta visión como muy reducida a hechos, fechas, nombres, es la que en la mayoría de nosotros persiste y está presente, porque es la manera en la que nos la enseñan, nos las hacen ver desde la formación básica, ¿no? Entonces yo creo que es importante también hablar de cómo realmente se pueden abordar la realidad humana o las realidades humanas a partir, ¿no? De todo un proceso de trabajo de investigación también, ¿no? Porque también nosotros aquí estamos pensando desde la arqueología que también no nos limitamos a los objetos nada más, no es la búsqueda del objeto, sino también manejamos esta noción y la importancia del contexto, de un contexto social, ¿no? En la que objetos y seres humanos pues también conformaban pues ciertas conductas, ¿no? Entonces yo creo que sí compartimos ahí varios puntos desde ambas profesiones. Sí, y además Ismael, con toda la explicación que acabas de dar, pues nos da pauta para ir adentrándonos al tema, porque creo que hay dos ejes principales de lo que acabas de decir. El primero, vamos a llamarle estereotipo, ¿no? Que es estereotipo de la historia desde la educación básica, como lo estamos platicando, donde, bueno, la historia son sucesos y hay que aprendérselos. Pero también hay otro estereotipo u otro lado de esa historia que no solamente es los sucesos, las fechas, sino también un poco la historia de los personajes, ¿no? Y normalmente son personajes que están muy centralizados en una clase política, en una clase social, económica particular, y pues muchas veces se ha comentado como que es la historia, y aquí ojo con lo que voy a decir, es la historia de los grandes hombres, ¿no? Utilizando la palabra hombres con toda la hazaña o con toda la intención, porque normalmente es como de apréndete la lista de los presidentes de México, apréndete las clases gobernantes de no sé qué. Y como lo habíamos comentado en algún otro programa anterior, pues como que pareciera que la historia como esta disciplina que estudia, pues todas las facetas del ser humano, pues que como que se le ha olvidado otras cosas. Estábamos platicando el otro día sobre infancia, la arqueología de la infancia que está involucrada pues justamente con la historia social y pues nos estaban contando pues que justamente un poco la raíz de este estudio o de este tipo de interés era observar que pues para empezar pareciera que no existen en el relato histórico, ¿no? Algo que pues todos fuimos, todos en algún momento tuvimos infancia y pareciera que más bien la historia aparece cuando ya estamos haciendo algo importante, entre comillas. Y en este sentido, pues a mí me gustaría preguntarte, Ismael, pues que sucede un poco lo mismo con las diversidades sexuales, diversidades pues incluso hasta de clase social. Bueno, tú cuéntanos cómo se trabaja la historia, pero con una perspectiva distinta, ¿no? Particularmente la de género. Sí, bueno, y yo me atrevería incluso a hablar que historia de la diversidad sexual e historia de perspectiva de género son dos elementos muy diferentes. Claro que hay que entender que la historiografía comenzó a visibilizar otras identidades no masculinas, no heterosexuales y no hegemónicas, porque claro,
la historia con mayúscula, esta gran historia de héroes en los que nos muestran a grandes personajes, pues dejó de lado a otros sujetos de la historia que poco a poco han ido recuperándose desde diversos movimientos sociales y desde de diversas perspectivas. Este punto que dije de la historia de la perspectiva de género, obviamente nace a partir de los años 70, justo con los movimientos sociales feministas que se dan después de la segunda ola, después de que las mujeres en todo el mundo luchan por su derecho al voto y a una ciudadanía. Y también pues son visibilizados por esta revolución sexual que se da entre los años 60 y 70 a través de la cultura pop y de la contracultura. Entonces esta historia de la perspectiva de género casi siempre se ha enfocado precisamente en analizar situaciones y construcciones sociales sobre la feminidad. ¿Cómo ha sido una mujer precisamente en el siglo XVI? ¿Cómo eran las mujeres en la época novohispana? ¿Cómo eran las mujeres en el siglo XIX? Que me parece muy bien porque precisamente hablar de todas estas situaciones son construcciones sociales que han ido variando con el tiempo. Pero cuando hablamos precisamente de la historia de la diversidad sexual, sí tendríamos que aplicar otro tipo de análisis porque estamos hablando de identidades que no solamente se construyen con el tiempo, son identidades que van a estar siendo en parte por cuestiones psicológicas, cuestiones fisiológicas en muchos sentidos, por cuestiones de una orientación sexual. Que claro, hablar de orientación sexual es un término muy reciente. Estaríamos hablando, cuando hablo de esto, pues de lo que en el pasado se conocieron como desviados, inversiones, en términos más coloquiales, mariposones, jotos, homosexuales, maricones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí yo veo que hay una diferencia entre la perspectiva de género, en la cual sí es hablar de la cuestión del binarismo hombre-mujer, de cómo se construyó una masculinidad, cómo se construyó una feminidad, y en la historia de la diversidad sexual, pues es hablar precisamente de cómo se trataron a todas estas identidades no heterosexuales, no binarias, que no fueron encasilladas o que no encontraron un lugar en este sistema binario sexual desde la antigüedad, porque sí hay que hablar que estas construcciones se hablan desde las primeras civilizaciones hasta los años 90 quizá del siglo XX. Entonces es una cosa muy reciente, pero que también debe tener ciertos elementos a diferenciarse que no están peleadas, porque para nada, tanto el feminismo como los movimientos de liberación sexual, homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, etcétera, etcétera, fueron muy auxiliados o estuvieron auxiliados de los movimientos feministas, del pensamiento feminista, y que poco a poco se ha ido construyendo, y también estas identidades han tratado de encontrar su lugar, que hasta el día de hoy incluso pues se dan estas disputas entre los propios feminismos del feminismo transexcluyente como del feminismo incluyente, que quiere o que más bien ha acercado también a las mujeres trans y a todas estas identidades de las que ya poco a poco se han ido manifestando, han ido apareciendo visibilizándose, mejor dicho, más que aparecer, no, visibilizándose con el tiempo. Y, por ejemplo, Ismael, en un contexto dentro de la academia, que es donde tendrían que formularse muchas de estas nociones, estas discusiones, ¿cómo es el panorama actual? ¿Realmente sí hay una apertura, sí hay como un interés hacia abordar estos temas desde este contexto? Bueno, actualmente sí, creo que es precisamente por el contexto social de esta coyuntura que mencionaba al inicio, en el que ya muchos investigadores han tratado de buscar explicaciones a la realidad social en la que viven y en la que están inmersos. Claro que también hay que entender que la academia se encuentra en un lugar privilegiado en el que va a tratar de analizar a ciertos sujetos que le son cercanos o allegados y que poco a poco se van a ir acercando hacia estas otras identidades que todavía siguen inmersas o que están doblegadas bajo ciertos parámetros. Dentro de la historiografía de la diversidad sexual, por así decirlo, sí tiene un recorrido al menos desde los años 70 y 80 en el mundo anglosajón. Tenemos trabajos precisamente como los de Alan Berube con justamente homosexualidad
en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a estos investigadores, por ejemplo, de John Boswell, este investigador estadounidense que habla sobre el cristianismo, tolerancia social y homosexualidad, y comienzan ya a meterse incluso documentos desde principios del cristianismo para ver cómo se da esta construcción y esta exclusión de las homosexualidades. Curiosamente, en América Latina y más precisamente en México, estos trabajos comenzaron a surgir en la primera década del siglo XXI. Es decir, a partir de los años 2000, 2010, es cuando los investigadores comienzan ya a acercarse a los temas de la diversidad sexual, precisamente en México y en América Latina. Ya había incluso llegado investigadores anglosajones, bueno, un canadiense, Ian Lumsden, en el 91, que habló sobre homosexualidad y sociedad en México. Pero tenemos la perspectiva de la Academia Blanca Anglosajona, como que todavía buscaban como esa parte de, bueno, ¿qué está pasando en América Latina cuando ya a lo mejor en Estados Unidos, en Canadá, en parte de Europa, pues ya estaba siendo más tolerado socialmente? Vienen estos investigadores, comienzan a adentrarse en estos trabajos de campo, y es justamente hasta 2005, 2006, cuando ya comienzan a aparecer publicaciones meramente de la academia que hablan sobre esto. Quizá el trabajo que abre muchas puertas para estas investigaciones es el texto de Rodrigo Laguarda, investigador del Instituto Mora, que es su tesis doctoral, pero publicado por el Mora, que es Ser gay en la Ciudad de México, lucha de representaciones e identidades, identidad de 1968 a 1984. Parteaguas, porque, parte del libro, es porque se denota que a partir del movimiento estudiantil del 68, que no solamente abre puertas para la democratización del México moderno, y lo pongo entre comillas, se da precisamente desde el 68, este movimiento social dio pauta para otros movimientos sociales, movimientos de izquierda, movimientos juveniles, movimientos sociales, la llamada Guerra Sucia, y de ahí también los homosexuales también comenzaron a identificarse como sujetos sociales. Y hasta el 84, porque es el año en que llegan los primeros casos de SIDA a México. Entonces, este libro, aunque es incluso desde la perspectiva de la antropología social, porque aunque el doctor Laguarda tiene formación de historiador, es maestro y doctor en antropología social, pero tiene las bases de la metodología histórica para analizar en hemerografía, en entrevistas de campo, en hacer un análisis precisamente de cómo estaba la Ciudad de México en los años 70, precisamente dentro de estos movimientos sociales y de contracultura y cultura pop, para que precisamente pudiera darse el surgimiento de estos movimientos homosexuales que se dan en los años 70. Y eso casi a finales de los 70, ya 10 años después de lo que había sucedido en Estados Unidos con la revuelta de Stonewall, que dio inicio al movimiento homosexual en Estados Unidos. Y de ahí poco a poco han ido tanto abogados como politólogos, sociólogos, antropólogos, y incluso internacionalistas, literatos, que han tratado de analizar o buscar la construcción de estas identidades homosexuales y de sociabilidad desde su propio campo, pero como que faltaba ahí esta parte de la historia en donde quizás se buscaba decir, bueno, sí ya tenemos todos estos análisis, pero se habla de un movimiento social o desde la perspectiva de la ciencia política y los movimientos sociales. ¿Qué pasaba precisamente en la historiografía o en la historia para poder entender la conformación de estos grupos? Y ahí es cuando surge en 2010, fíjense, o sea, recientemente para los historiadores, pues son apenas 12 años, una cosa muy, muy cercana, el libro que hizo Michael K. Schussler y Miguel Capistrán, que coordinaron, que se llama México se escribe con J, una historia de la cultura gay, en la que participan otra vez literatos, antropólogos, un investigador de historia del arte, muchos personajes. Sin embargo, todavía no hay la intervención de un historiador dentro de esta investigación sobre el pasado de la cultura gay. Se hacen investigaciones sobre cómo se hacían representaciones en la poesía, en el arte, en literatura, en cine, en televisión, pero faltaba ahí. Y a partir de estos dos textos comenzaron a surgir algunos trabajos
y otra vez desde la perspectiva, desde la ciencia política, desde la sociología principalmente, en cómo se conformaron estos grupos de activistas de los años 70 en México y cómo se dieron todos estos movimientos y su relación con la izquierda. Porque precisamente cuando se habla de la liberación sexual, se habla de esta nueva izquierda que surge a partir de los años 70 y que trataron de ubicarse ellos como movimientos sociales. Pero surgen estos trabajos y faltando todavía una perspectiva histórica. Y ahí no es por hacerme propaganda, pero ahí es cuando yo estoy en la carrera y yo empiezo a ver estos problemas de, bueno, ¿qué pasa con la historia de la homosexualidad en México? Porque siempre se ha narrado desde la parte de, en la época de los mexicas, por una parte que menciona Bernal Díaz del Castillo en su Historia Verdadera de la Conquista, se menciona a los Cuiloni, que eran enterrados y quemados por el delito de sodomía. Cosa que, bueno, hay que entender que pues, los mexicas no entendían la sodomía, sino por otras situaciones. En la colonia, pues Salvador Novo con Cotita de la Encarnación y pues fueron quemados por la Inquisición. Y de ahí se salta casi casi hasta el baile de los 41, donde ahí se cuenta, y el baile de los 41 fue un texto recuperado tanto por Monsiváis como por Miguel Capistrán. O sea, un literato que es Capistrán y Monsiváis, este gran intelectual que se metía de todo y hacía de todo, pero que no era nada. Bueno, me refiero a su formación. De formación, sí. De formación, porque era economista, era filósofo, era muchas cosas, pero a la vez como que no llegábamos a la conclusión de que era. Entonces, ellos hacen un trabajo de recuperación del baile de los 41 y aparecen estos textos hasta finales del siglo XX. Otra vez, no había esta recuperación o este interés o más bien, no sé si no se permitía o no como estaban, no se atrevía a hablar de homosexualidad e historia. Se hace esta recuperación del baile de los 41 y otra vez se salta la historia hasta 1970 o hasta los años 70. Entonces se quedan estos vacíos de qué pasó en estos años para que precisamente comenzaran a formarse estos grupos sociales. Y yo desde mi perspectiva, desde que ya estaba en la licenciatura, comienzo a ver y empiezo a revisar que había lugares de sociabilidad en los años 50 donde comenzaron a surgir estos pequeños grupos de sociabilidad en la que los homosexuales vivían. Obvio, gracias al milagro mexicano y a Miguel Alemán y a todo este despunte de cabarets y de todo esto, pues fueron lugares donde se permitía y no se permitían tener lugares de sociabilidad. Y poco a poco fueron de ahí surgiendo hasta los años 70, donde comenzaron a hacerse estos grupos de activismo. Entonces, ahí sí hay una cuestión de la historiografía LGBT de México que ha quedado inconclusa, que actualmente yo veo mucho en reportajes y todo, y el baile de los 41, y el baile de los 41, y sí. Personajes homosexuales de la historia. Pues tenemos a Emiliano Zapata, que desde mi perspectiva yo no he visto documentos, una investigación histórica donde se asegure realmente que era homosexual, que sí tenía la fama porque fue caballerango del nuero de Porfirio Díaz, del yerno de Porfirio Díaz. Trabajan, pues sí, pero eso no asegura que sea homosexual. Que Fabián Chaires hizo una interpretación de la pintura, pero representando a la masculinidad y a Zapata, pues sí, es una expresión artística, pero no nos asegura que sea homosexual. Tenemos a Palafox, que era un zapatista y la mano derecha de Zapata, que sí era homosexual y que incluso John Womack, en su historia del zapatismo, dice que Zapata, cuando se enteró que era gay, pues casi lo manda a fusilar, pero no, lo manda hacia Puebla porque quería alejarlo, porque podría contaminar a otros soldados. Entonces, bueno, son cositas que realmente yo veo en la historiografía en que pues sí han trabajado sociólogos, han trabajado politólogos, hay mucha interdisciplina y han trabajado desde el pasado, pero realmente desde un trabajo de un historiador, muy poquitos o apenitas estamos empezando. Si nos damos una vuelta por las tesis, por los bancos de tesis, tanto de la UNAM o de estas instituciones dedicadas al estudio de la historia, vamos a encontrar, yo creo que ya unas 10, 15 tesis de los alumnos que están interesados en estos temas y que apenas están surgiendo. Yo creo que del 2010 para acá
unas 20, 30 tesis apenas están ahí trabajando estos temas. Pero en comparación con el mundo anglosajón, pues ellos ya tienen una tradición de casi 40, 50 años de investigar historia LGBT y aquí en México pues vamos paso a pasito. Y en este sentido, Ismael, desde tu experiencia, desde tu propia percepción, ¿dónde está el peso de la historia, o sea, la aportación que harían estos temas y además de qué forma las abordaría, ¿no? Porque pues aquí estamos hablando de otras áreas de las ciencias sociales y las humanidades, pero la historia en sí, con sus métodos, ¿cómo sería la aportación que haría respecto al tema? Bueno, se supone que cuando un historiador está haciendo una investigación, realmente está haciendo una aportación por una cuestión social que otras disciplinas no estarían interviniendo. O sea, tal fue el caso, por ejemplo, de la historia cultural, en la que pues, los literatos que se encargan de analizar textos literarios, un historiador dijo, bueno, hay que darle cierta perspectiva para poder entender otras cosas. Si hablamos de la historia de la literatura, pues nos va a hablar un historiador sobre el autor, el contexto y la obra y qué fue lo que significó, cosa que los literatos tal vez dejaron de ver de lado, pero pues ahora ya está esta corriente historiográfica. Yo creo que la aportación desde la historia para la diversidad sexual creo que sería el visibilizar esta parte social en la que estaría combatiendo a estos discursos de derecha y a estos discursos políticos conservadores en las que se habla de que se están perdiendo los valores y todo. Bueno, no, lo mencionamos al principio de este programa. Siempre ha existido, siempre existirá y siempre va a existir. Sin embargo, creo que el reavivamiento de estos discursos de odio están siendo generados porque precisamente no se ha hecho un análisis histórico de cómo es que se habían visto a estos sujetos o a estas identidades no heterosexuales. Poco a poco, pues sí, se han ido dando trabajos en los que se analizan incluso identidades trans, en las que diríamos, ¿cómo hablar de personas trans que si en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ni siquiera existía la palabra homosexual? Bueno, pues hay identidades en las que dejaron un testimonio, en las que hablan en que no se sienten cómodos con su cuerpo y que podríamos ir haciendo una historia, incluso en estas nuevas perspectivas de la historia de las emociones, historia de las mentalidades, no sé, historia psicológica, por así decirlo, de cómo se va construyendo ese sujeto dentro de un entorno. Entonces, yo creo que estos trabajos sí ayudarían para un poco contener estos discursos conservadores en el que ven a la homosexualidad como algo muy reciente y que dentro de la sociedad es típica la respuesta de los abuelitos, ¿no? Bueno, es que en mis tiempos no se veía esto, o sea, como dos hombres de la mano. Bueno, sí, usted a lo mejor no lo habrá visto, pero allá en el oscurito, y yo le aseguro que cuando usted iba por Garibaldi, seguramente había dos bigotones que se daban de besos. Y ahí tenemos las fuentes. Claro, Tenemos las claro. fuentes porque desgraciadamente las fuentes que nos dan esta parte, o al menos en historia reciente, es la nota roja. Y la nota roja, precisamente, aunque algunas de esas notas, tanto, por ejemplo, se me ocurre en el magazine de policía, el Alarma, que hacían estos fotoreportajes de homosexuales invertidos y todo eso, no dudo que algunas de esas historias hayan sido inventadas para generar el morbo y para generar la venta, pero a final de cuentas nos dan una perspectiva de cómo socialmente estaban vistos esos sujetos. Entonces, analizar ese tipo de documentos y analizar esos discursos, analizar todas estas fuentes que nos quedan, aunque sean por pequeñas, por fotografías, imágenes, poesía, lo que sea, pero es visibilizar precisamente y decir, pues sí, señor, siempre existieron, van a estar ahí y pues no podemos dejar ya de lado como que nos hacemos de la vista gorda. Ya justamente ahorita estamos, les digo, en esta coyuntura en la que podemos entender a la sociedad, incluso desde esta parte de la diversidad sexual, que no solamente quedarnos con que, bueno, sí es que la iglesia los juzgó y el cristianismo y todo. O sea, si nos vamos a otros trabajos previos, vemos que incluso en el cristianismo estuvo permitida las uniones homosexuales en la antigua Roma. ¿Qué pasó ahí que en la actualidad la iglesia lo condena? Entonces, son construcciones y son identidades, son aportaciones que nos pueden dar otra perspectiva social e irnos quitando imaginarios
y quitarnos estos estereotipos de cómo eran los homosexuales y cómo en la actualidad son los homosexuales. Bueno, no nada más los homosexuales, lesbianas, personas trans, intersexuales, queers, asexuales, polisexuales, etcétera, etcétera, y lo que se vaya agregando al abecedario, porque también esto da pauta para que puedan abrirse otras o visibilizarse otras identidades. Qué importante es lo que nos estás contando, Ismael, porque con el recorrido que nos estás dando, pues básicamente estamos viendo varias cosas, ¿no? A mí me gustaría resaltar un par de puntos. Primero, que obviamente como todos los eventos y como todos los fenómenos sociales o que tienen que ver con el ser humano, pues es un tema complejo, altamente complejo, ¿no? Y esta complejidad viene desde varios puntos. Quizá una de ellas, y es como lo hemos desarrollado, pues que tiene que ver con que esto se asocia con otros movimientos, ¿no? Que a lo mejor empezaron sus pasos un poco antes o que ya iban con cierto ritmo y de ahí pues como que fue el impulso, ¿no? Para visibilizar estas diversidades. Por otro lado, la parte que comentábamos, ¿no? Que pues pareciera que no existían, ¿no? E incluso estos movimientos en realidad son o parten mucho desde el activismo y ese es algo, un punto bien interesante porque no solamente es visibilizar porque sí, ¿no? Realmente mucho de esto tiene que ver con la lucha de los derechos sociales, de los derechos humanos, pues básicamente de que la gente sea como es, ¿no? Básicamente. A mí me gustaría retomar también para terminar esta parte que estoy comentando, pues esta situación de la situación reciente, ¿no? Porque estamos viendo un mundo donde se están generando, o pareciera que además se están reavivando, ¿no? Muchas de las ideas, eh, pues sí, de derecha, es lo políticamente correcto de decir, pero en realidad es mucho más extremo, la derecha extrema, donde dicen, no, pues es que los valores de la antigüedad, ¿no? Eso no sucedía en mis tiempos, como bien dices. Pero bueno, aquí inserte imagen de Pompeya o de las vasijas pintadas de Grecia o cosas por el estilo y dices, bueno, más bien ahí lo que quiero pues resaltar es que también ha habido un sesgo tanto de la historia como nos estás diciendo, como también de la arqueología. Por ejemplo, mucha gente no sabe que pues existen en las culturas de lo que llamamos México antiguo muchas imágenes sexualizadas o que representan actos sexuales. Y ahora sí que la gente que hacía arqueología en los años 20, 30 y 40 pues era muy pudorosa y había una sala especial en el Museo Nacional, no en el Museo Nacional de Antropología que conocemos ahora en Chapultepec, sino en el que estaba atrás de Palacio Nacional, había una bodega especial donde se resguardaban estas piezas porque pues era un escándalo, ¿no? Y pues esto nos habla pues de la ideología de la época y un poco esto de borrar justamente como diferentes dimensiones humanas. Digo, al final del día, sea como sea, no podríamos estar aquí sin el ámbito sexual, cualquiera que sea, y no podemos borrar cómo se disfruta sexualmente pues las interacciones que tenemos con otras personas. Entonces, pues, o sea, hay que tener bien presente esta noción de que, pues sí, siempre han existido, existen y existirán. Y pues me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que escandaliza o es tan incómodo de repente hablar de estos temas? Pues no solamente en la sociedad en general, sino también desde la academia, desde la ciencia social propiamente, cuando en realidad se trata de, pues estamos estudiando este ser, ¿no? Este ser integral humano que tiene todo esto, pero de repente de nuevo nos vamos a la tendencia de no vamos a hablar de los grandes hombres, de los grandes eventos, de la gran historia, ¿no? Y lo demás como que no importa. Incluso en redes sociales hoy en día llegamos a leer algunos comentarios de, no, solo importa lo que la persona haga, ¿no? Sus gustos, sus aficiones, su día a día no vale la pena registrarlo, eso no es historia. Híjole, es algo que yo también me he preguntado porque, eh, repito, y no es por hacerme alarde, cuando yo empecé a hacer la tesis de licenciatura,
yo dije, bueno, es que ¿quién me puede dirigir mi tesis? Porque yo voy a hablar de lugares de sociabilidad homosexual y principalmente cabarets. O sea, ni siquiera voy a hablar de la cuestión de los homosexuales, era hablar de quienes han trabajado los cabarets como un espacio social y que, bueno, lo que implicaba el cabaret, espacios de prostitución, espacios de vicio, el AMPA, etcétera, etcétera. Y pues poco a poco me fui digando que no es que nos enfocamos que la historia de la Revolución Mexicana y la historia del México moderno, pero la historia del México moderno era la clásica historia política de qué pasó en el sexenio tal y tal y tal y tal. Entonces sí me llegué a complicar un poco y no sé, quizá es porque también un poco, ay, se va a escuchar muy feo, pero sí lo voy a tener que decir. Creo que la academia sí se está quedando un poco anticuada en el sentido de que no hay otras nuevas perspectivas. Creo que hay personas que quizá ya se les agradece sus aportaciones y todo lo valioso que hicieron, porque a partir de ellos pudimos dar otra perspectiva al pasado, pero creo que todavía hay una resistencia ahí a dejar de entrar otro tipo de pensamiento, otro tipo de trabajos, que ya poco a poco se están desligando. Pero todavía veo que hay un poco en la academia cierto conservadurismo, el decir, es que esos temas pues no, todavía no entran. Y hablo de las grandes instituciones, o de las instituciones públicas en las que todavía no permiten ese tipo de trabajos. Yo sé que hay escuelas del sur en las que sí hay muchas tesis y todo, pero a veces sus egresados como que ya no vuelven a tocar el tema. No sé si porque ya entraron a un lugar en el que entran, por ejemplo, a una universidad privada con tintes católicos y como que, ay, no, pues me voy a dedicar a otra cosa. No sé, esa es mi perspectiva, si ellos se autocensuran o no sé qué es lo que pase. Y hablando ya académicamente, pues sí, hay algunos trabajos que poco a poco ven la luz, pero creo que sí ahí entra mucho la presión social de, o se justifican de, bueno, es que si voy a analizar esto es porque voy a explicar esto que está pasando ahorita. Y ahí es cuando vemos un nuevo avance. Yo veo que apenas incluso en la UNAM, pues sí, ya está abriendo, digo, yo ya soy egresado, ya está trabajando mucho en esos elementos en que hay semanas de la diversidad. La UNAM pues fue la primera institución donde se hizo la primera semana de la diversidad sexual en el Museo del Chopo, pero poco a poco, y al hablar también de los centros de investigación de en estudios de género o de perspectiva de género, y que poco a poco han ido trabajando estos temas, pero ya no solamente desde la perspectiva de homosexualidad, sino ya pensar también con esta teoría queer en la que en los años 90, por ejemplo, con Judith Butler, pues se da no solamente el pensar entre heterosexualidad y homosexualidad, sino todo lo que hay dentro de ello. Pero en conclusión, creo que sí todavía hay un pequeño rezago en la academia en las que vemos que yo desde mi perspectiva personal sí veo que se rehúsan a tocar estos temas y no sé, yo no sé si sea por perspectiva de que todavía son muy moralinos, si hay todavía una pervivencia ahí cristiana, católica, la que sea, en la que dicen, no, no, eso no se toca. No me he llegado a explicar el por qué. Repito, esta parte de mí me llama mucho la curiosidad. ¿Cómo es que en el mundo anglosajón sí ya hay un gran avance? Y digamos, porque Estados Unidos también es muy mocho y muy ultraconservador, pero ya tienen más estudios y más perspectiva que en comparación que aquí. Digo, también hay que ver el contexto en el que pues México va paso a pasito, desde mi perspectiva. Claro, pero a ver, sin dejar este punto, en comparación, por ejemplo, si nos vamos fuera del ámbito institucional, en cuestión social, porque por ejemplo, Omar hablaba hace un momento de activismos por la defensa de los derechos humanos, o incluso, ¿no? El tema en sí de hacer visible también las problemáticas que vivimos por precisamente esta visión sesgada, este conservadurismo que pues muchos de nosotros tenemos, a veces hemos tenido que cuadrarnos con eso en la academia, ¿no? Pero fuera de ello, yo creo, bueno, tú nos dirás si es así o no, en el panorama actual
hay varios movimientos, ¿no? Fuera de estos marcos institucionales que están haciendo proyectos y que yo creo que también son muy valiosos en el sentido de que también pueden aportar, ¿no? Pueden generar también estos espacios en los que se puedan discutir también este tipo de cuestiones, ¿no? O cómo es que tú lo percibes. Sí, bueno, sí, ahorita que mencionas estas partes como proyectos autónomos, sí hay algunas aportaciones, incluso como editoriales independientes que sí se han atrevido a hacer otro tipo de trabajos. Ahorita no es para hacerle publicidad, pero sí he visto, por ejemplo, una librería en Zona Rosa que se llama Somos Voces, en las que hacen círculos de estudio, se hacen discusiones de textos, se hacen presentaciones de libros, en los que precisamente sí veo que no son personas meramente dedicadas a la academia, pero sí están tratando de aportar su pequeño granito de arena. Casi la mayoría de estos proyectos pues son cuestiones tanto de literatura, de poesía, a veces un poquito de investigación social o incluso alumnos de comunicación por, por tratar de experimentar, hacen sus pequeñas presentaciones de videos y los tratan de mostrar a estos lugares. Quizá también otro proyecto que es bueno y que ya tiene sus años, que fue de los pioneros durante los años 80, que fueron precisamente para divulgar todas estas cuestiones de homosexualidad, VIH, y etcétera, etcétera, son los famosos martes del taller. El taller es un bar en la zona rosa que fue fundado por Luis González de Alba. Hablar de Luis González de Alba, que también es uno de los pilares importantes del movimiento LGBT en México, pues se abre este lugar como un espacio de sociabilidad, pero también un espacio de difusión y de discusión de estas ideas. Yo creo que sin este tipo de proyectos, tanto el taller como Somos Voces y los muchos que hay colectivos que poco a poco tratan de hacer su luchita para poder aparecer y dar difusión, este tipo de ideas o estos trabajos, estos temas, yo creo que seguirían un poco ocultos. Independientemente de lo que hagan los medios de comunicación al estar difundiendo de que, ay, sí, el amor es amor y que el mes del orgullo y que cómprenos nuestra banderita arcoíris, sí, estos colectivos que están haciendo su luchita, pues estarían dándole visibilidad. Y ya sean por pequeñas editoriales independientes, por pequeños financiamientos que estén apoyando poco a poco para poder sacar adelante todo este tipo de proyectos. Uno, por ejemplo, que también se me ocurre ahorita es el de la Tianguis Disidente que está en Zona Rosa, que independientemente pensó como un lugar o un espacio para ventas y compras para personas LGBT, pues poco a poco ya también está haciendo su luchita para poder ser considerado como un lugar o un centro mercantil para este tipo de poblaciones. Y regresando al tema de la academia, pues sí, hay poquitas personas que, aunque están haciendo su luchita desde estos espacios autónomos, pero van a estar apoyando o siguiendo estos trabajos, que poco a poco también van ingresando a la parte de la academia, porque muchos de estos que lideran estos espacios están también dentro de algunos espacios universitarios o espacios culturales. Entonces, poco a poco, aunque sí hablemos, así que hablar desde la periferia cultural, desde estos proyectos que no están meramente dentro de la academia, poco a poco van llegando y pues ahí vamos viendo estos proyectos que están dándose de investigación o de difusión. Y pues justamente hablando de estos proyectos que pues se separan de la norma, de la academia, quizá de este sesgo o incluso de la tangible censura que puede existir, sabemos que tú encabezas uno que está muy presente en redes sociales y pues nos gustaría justamente preguntarte qué es y qué propone J Historia Mexicana. Bueno, justo J Historia Mexicana es un poco también un juego de palabras porque Historia Mexicana es una de las revistas de difusión histórica más importantes, producida por el Colegio de México. Entonces a mí se me ocurrió ponerle pues, J Historia Mexicana porque pues en parte lo académico, lo aparte de lo profesional o de mi ámbito profesional de la investigación histórica sobre la diversidad sexual, lo que me propuse hacer en este canal fue precisamente hacer una difusión de temas históricos de LGBT, porque sí vi que había mucha distorsión, por así decirlo, de ciertos temas o de ciertos elementos sobre la historia LGBT de México.
No es que yo sepa la verdad absoluta, porque si no, no sería historiador, sería teólogo. Entonces, sí, eh, me llamó la atención el ver cómo se analizaba la historia y cómo ha tenido todo este impacto precisamente en los medios de comunicación y principalmente en las redes sociales. Porque un trabajo que yo hice precisamente fue empezar a hacer esto que les mencionaba al inicio, hacer como una línea del tiempo de qué era lo que encontraba sobre historia LGBT en México. Y entonces yo empecé a ver estos vacíos de, en la época prehispánica, pues está esto que mencioné de Bernal Díaz del Castillo. Eh, y hasta ahí encontraba. Entonces ya fui a la fuente y digo, sí, efectivamente dice esto el Bernal Díaz del Castillo, pero ya nos hizo una investigación más a profundidad. O algunos temas que sí en ciertas civilizaciones y en ciertas partes, pero no daban como una parte concreta. Cuando me pasó a época colonial otra vez el caso de Cotita y de ahí como que ya no se hablaba más y otra vez se daba este brinco hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX con los 41 y de ahí hasta los movimientos sociales. Y veo que entonces, ¿dónde estaba esta parte de la historia donde se dan estas nuevas construcciones, todos estos elementos para entender a la sociedad actual? Entonces, en J Historia Mexicana me propuse en parte hacer una difusión de estos huecos históricos que de la historia oficial LGBT mexicana no se han hablado, pero también tratar de concientizar a las personas de que no cualquier cosa que vean de difusión histórica es verdadera o no tiene un elemento básico de trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque sí redes sociales tienen este elemento de distorsionar los hechos históricos. Y lo vi y lo vuelvo a repetir con esto de que siempre que preguntaba o tocaba estos temas, y sí es cierto que Minero Zapata era gay, y sí es cierto que fulanito, y sí es cierto que el otro, entonces dejar de ver esta parte como del chisme, que a veces sí es base de muchas investigaciones del trabajo histórico, pero entender que no solamente la historia LGBT se basó en estos elementitos y en estos personajes. Hay que darles una difusión, una visibilidad, pero también darles el contexto de por qué son relevantes para entender todo esta, considerarlos como íconos o como padres, en algunos casos como Nancy Cárdenas y Monsiváis, que fueron los padres del movimiento LGBT. Entonces yo me hice la tarea o tratar de difundir cómo se analiza, cómo se veía la homosexualidad y a las diversidades sexuales en los años de los 50 a los 70 previo a los movimientos sociales de la liberación sexual, porque repito, casi la mayoría de trabajos hablan de que sí, en el 68 y en los 70 y el Frente Homosexual y el grupo Lambda y el grupo Oikabet de lesbianas, pero ¿qué pasaba antes? O sea, ¿qué es lo que precisamente dio a esta parte de que los homosexuales pues tuvieron que salir a las calles? Muchos siguen la perspectiva de que, bueno, se dio en Stonewall y se dio en todo el mundo, pero hay que entender el porqué, el contexto de México, porque el contexto de Guatemala, porque el contexto de Brasil, el de Argentina, etcétera, etcétera. Y en Historia Mexicana trato de recuperar todos estos elementos y por qué tenemos estos ámbitos sociales o estos ámbitos históricos que nos dan pauta para entender el movimiento LGBT actualmente. Porque en la actualidad hay una discusión en que si la marcha debe ser mercantilizada o no, cuando pues muchos piensan que la marcha del orgullo siempre fue fiesta y siempre fue alegoría. No, o sea, las primeras marchas incluso no llegaban al Zócalo, llegaban nada más al Homociclo a Juárez, así le decían. Salía de la Puerta de los Leones de Chapultepec hacia el Homociclo Juárez, se hacía un pequeño eventito y llegaban los policías y órale, par de jotos, lárguense de aquí porque si no los vamos a encarcelar. Y fueron así poco a poco hasta llegar al mar de gente que va a salir dentro del próximo 24 de junio y va a salir con su banderita y va a salir muy libre y todo, pero no entienden el porqué de esta manifestación y por qué justamente se dejó de criminalizar a la homosexualidad. Ese es otro punto importante que a mí me gustó o me trato de enfocar en J Historia Mexicana, porque hay como una leyenda negra, el decir que es que los homosexuales siempre eran, estaban prohibidos y estaban denigrados por la sociedad y estaban juzgados por la policía. Pues no, la homosexualidad en México
desde el Código Penal de 1874 hasta el actual, en ningún momento se criminalizó la homosexualidad. Que se perseguía y era mal visto moralmente, sí, pero en ningún momento estuvo criminalizado. Y yo también cuando veo todas estas fuentes, por ejemplo, repito, el Alarma, el Magazine de Policía o de Nota Roja, es que estos enfermos, y es que esto, ¿de en qué momento se comenzó a considerar la homosexualidad como una enfermedad? Porque pues siempre nos han dicho, es que estás mal, estás enfermo, estás en el HLO. Bueno, sí, pero ¿en qué momento, a partir de qué momento histórico se dieron estos pensamientos? Ah, bueno, en el siglo XIX y esto y el otro. Entonces trato de dar como que estas partes de que a veces dan por sentado de que ya así nos se catalogaba y así se juzgaban y todo, pero casi nunca de estas investigaciones o estos trabajos de difusión mencionan el por qué. Pasa con el caso de los 41. Ah, pues sí, llegaron, se encarcelaron, llegaron los policías, los detuvieron, pero estaba criminalizado quién los detuvo, por qué fueron detenidos. El proceso simplemente se dice, ah, bueno, los atraparon, los pusieron a barrer las calles y después los mandaron a Yucatán. Pero ¿qué pasó en ese momento? Hubo un proceso legal y toda esta situación que realmente muchos de esos trabajos de difusión se quedan cortos. Y no es porque no sean mártires de la homosexualidad o de la maricocracia que por ahí algunos le dicen. Simplemente hay que ver que son procesos que quedan solamente como no son generación espontánea. Tiene que entenderse todo el contexto para el por qué ahorita tú puedes salir a marchar, puedes incluso a veces salir de la mano con tu pareja y que pues no siempre fue mal visto, sino que fue una serie de construcciones sociales, unas construcciones históricas que poco a poco fueron cambiando con el tiempo. Eso es un poco de lo que se me ocurrió. Y sí, los videos, a final de cuentas me acerqué a TikTok porque lo dice el propio eslogan de J Historia Mexicana, acercar a las nuevas generaciones la historia de la diversidad sexual en México. Quizá, pues a final de cuentas, las generaciones anteriores a nosotros, pues sí, ya no van a entenderlo o ya no van a verlo con los mismos ojos, pero estas nuevas generaciones, pues ya se sienten dentro de otras identidades, ya no están dentro de este sistema sexogénero binario, hombre-mujer o heterosexual, homosexual, y que poco a poco pues van a tener que ir forjando su futuro y a lo mejor surgen otras investigaciones, no sé, se me hace un poco un instrumento de difusión, pero también de reflexión. Por supuesto, y compartimos esa perspectiva también al hacer este proyecto de Libreta Negra MX. Son espacios donde podemos generar, ¿no? Estas comunidades y son oportunidades también pues de entablar, ¿no? Estos diálogos y de reflexión también. Yo creo que es muy necesario porque a veces podríamos pensar que son cuestiones ajenas a nuestra vida cuando realmente no lo es. Entonces, recuérdanos dónde podemos encontrar entonces y seguir este proyecto. Bueno, en TikTok es j.eastmex o J Historia Mexicana. Creo que ya incluso si lo buscan así como, bueno, J es sin letras, es nada más la pura letra. Historia Mexicana también ya aparece como uno de los canales también conocidos de historia LGBT. También está en Twitter, en Instagram y en Facebook, igual como J Historia Mexicana. Nada más que ahí es sin puntito. Ahí no sé por qué no les puse el puntito, pero bueno, sí aparece luego dentro de los motores de búsqueda. Y en Instagram, bueno, en la mayoría de redes sociales, tanto que utilizan la chaviza, por así decirlo, están justamente. Pero principalmente me enfoco en TikTok y en Twitter, porque también en Twitter he visto que J Historia Mexicana puede ser una punta de lanza o un medio para ciertas denuncias. Justamente lo que pasó la semana pasada en el Pride, bueno, hace 15 días más bien, en el Pride de Guadalajara, que un chico, Misael Michel, bueno, un chico de Colima, sordomudo, fue a Guadalajara al Pride y desgraciadamente tuvo un crimen de odio, desapareció, ya a los 3 días apareció muerto y de ahí se hizo, bueno, a partir de otros medios se recuperó esta noticia, le di difusión y comenzó a replicarse no solamente en Twitter, sino también en Instagram, en Facebook. Entonces, es también un medio también o tratar de hacerlo para visibilizar estos crímenes que
muchos dicen, a mí no me representa la marcha, a mí nunca me han discriminado por homosexual, por lo que sea, pero pues no eres el único, o sea, desgraciadamente siguen ocurriendo estos hechos y aunque digamos que tenemos ya un poco más de tolerancia y visibilidad y que somos el progreso andante, pues no, hay cosas que todavía hay que lucharle y por los cuales salir a manifestarse. Pues no olvidar entonces que en realidad el mes del orgullo es un mes de lucha, ¿no? Esta bandera de orgullo es por el activismo, por la resistencia, la resiliencia y pues no, de nuevo, pues esta lucha social de visibilizar y pues justamente creo que este tipo de discusiones, de debate, de pláticas, pues funciona para ir llevando pues y además desvirtuando muchos de los argumentos en contra que muchas veces no tienen ningún tipo de sustento, como lo estábamos comentando, y pues ahí está, ¿no? La historia como motor de reflexión. Para terminar, porque ya se nos está terminando el tiempo de este capítulo, hemos mencionado algunos conceptos clave que muchas veces utilizamos de manera intercambiable o que parecieran pues incluso sinónimos o demás, pero me gustaría que termináramos con una especie de glosario rápido para que pues no caigamos justamente en los lugares comunes o que ocupemos los conceptos de manera errónea. Mencionamos perspectiva de género, diversidad sexuales, cultura gay, teoría queer. ¿Cuál es como este ecosistema de todos estos conceptos? Ok, bueno, cuando hablamos de perspectiva de género, pues nos enfocamos precisamente al análisis de cuestiones sociales, culturales, económicas, políticas, etcétera, etcétera, con base en el sexo biológico o identitario de una persona. Es decir, no es lo mismo hablar de una cuestión política femenina a una cuestión política masculina o a una economía femenina o a una economía masculina, porque el contexto social o incluso los diversos contextos nos van a marcar muchas diferencias y cómo ha sido esta desigualdad a través del tiempo y en la realidad. Eso es como que un poco perspectiva de género. Diversidad sexual se enfoca o hablamos de esto, la entendemos como toda aquella relación que hay, tanto estudio, interdisciplina o lo que sea, en cuanto a la orientación sexual e identidad sexual de una persona. Aquí también la aclaración, no es lo mismo hablar de orientación sexual que identidad sexual. Orientación sexual es por lo que tú te sientes atraído sexualmente, sea hombre, mujer o alguna cuestión intersexual, transgénero, etcétera, etcétera. Pero principalmente pues son identidad heterosexual, identidad homosexual y homosexual entendido por lesbianas, bisexuales, etcétera, etcétera, en general. Y identidad sexual pues es precisamente con lo que uno se siente identificado de acuerdo a su pensamiento y a su cuerpo. Es decir, no es lo mismo una identidad cisgénero masculina gay que una identidad transgénero femenina lesbiana. O sea, porque dentro de las personas trans, pues tenemos que, independientemente pasan de hombre a mujer, pero puede ser gay o puede ser heterosexual, etcétera, etcétera. O sea, hay una gama inmensa. Entonces ahí hablar de orientación e identidad no es lo mismo. Ya no se utiliza el término preferencia sexual, por favor, porque pues no es como que me gusta el Duvalín, pero no me gusta el chamito, etcétera, etcétera. No es lo mismo. ¿Y qué estábamos hablando? Pues, ya te digo, ¿por qué empecé esto? Por la pregunta, sí, No, por el ajá, término de orientación e identidad. Diversidad sexual. Precisamente entonces hablamos de diversidad sexual por esta cuestión de analizar tanto a las orientaciones sexuales e identidades sexuales dentro también de un contexto social, político, cultural, económico, etcétera, etcétera. Teoría queer. Teoría queer es un término que surge en los años 90 y que enfoca a una interdisciplina, principalmente de las ciencias sociales, humanidades, en las que se habla de que las personas no se relacionan ni se identifican con este sistema sexo binario de hombre-mujer y de heterosexual y homosexual.
Ahí podríamos hablar de estas nuevas identidades y de estas nuevas orientaciones sexuales en las que se hablan de polisexual, de la poligamia, de las demisexualidades, de estas nuevas identidades que ya no solamente se enfocan de las relaciones hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, etcétera, etcétera. Ya incluso se habla de la poligamia y de todos estos elementos de lo queer que no se identifican. Queer viene del inglés que significa rarito, entonces se apropiaron de esta palabra de, sí soy un rarito, pero ya cuando hablo de lo queer es que soy un raro orgulloso, que tengo todos estos gustos, que no me identifico ni como hombre ni como mujer y que puedo tener una relación sexoafectiva con hombres, mujeres, con transgénero, transexuales, bisexuales, etcétera, etcétera. O sea, es otro gama en la cual hay que pensar todo esto. E incluso en la expresión. Ese es otro término. Expresión de género es la forma en que cómo uno se identifica y los gustos de una persona. Yo puedo ser un hombre cisgénero, gay, en la que me gusta vestir con estereotipos masculinos, de ropa de masculina, y hay cisgéneros hombres bisexuales o de lo que quieran, en la que le gusta usar falda, que le gusta con ropa que a lo mejor está clasificado o tradicionalmente adaptado a un cuerpo, a un sexo. Entonces son muchas marañas de términos en las que sí pueden investigar poco a poco. Es difícil, más no imposible. Y lo último, pues respetar a las personas por su identidad y por su cómo se sienten. Es algo que tenemos que trabajarle. Yo sé que podemos ver un hombre en la calle, sí es un hombre, pero a lo mejor no se siente a gusto o está en un proceso de transición en el que, bueno, preguntarle cómo te gustaría que te identificara y solamente decir, pues esto, perfecto. Porque pues a nosotros, a nadie nos gusta que nos llamen por cosas que no nos sentimos a gusto. Y ya, creo. Es que el tema da para más de un episodio de este podcast y esperemos que podamos seguir colaborando en quizá en otros formatos que tenemos en este proyecto de Libreta Negra MX. Y bueno, pues también no olviden seguirnos a nosotros en todas nuestras redes sociales. Andamos en casi todas. En casi todas, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y pues todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Ismael, muchísimas gracias por venir a platicar y pues para resaltar, ¿no? Esta lucha, este orgullo que surge de pues de estos activismos y de toda esta entramado de conceptos que pues de repente pues parecerían extraños o que no entendemos correctamente y por lo tanto podríamos discriminarlos o podríamos pues sí malinterpretarlos, pero con conocimiento de causa siempre una lucha va a ir creciendo y pues definitivamente hay que seguir visibilizando este tema. Pues muchas gracias Sí. y Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado de una otra colaboración. Y pues nada, a seguir difundiendo, a seguir trabajando y a seguir tratando de mejorar este mundo. Aunque nos derritamos, pero pues hay que seguir echando ganas. resistir. Bueno, resistir. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues nos Bye. vemos la próxima semana. Bye. Bye.